Emocionada de las personas que me acompañan hoy en este episodio y del tema del que vamos a hablar, que ha sido pues uno de los motivos por los que yo he estado un poco alejada estos meses también de este podcast, y es el tema del duelo. A veces pensamos como que el duelo se ve de cierta manera o que dura cierta manera, pero la realidad es que pues viene lleno de muchos aprendizajes, de muchas pausas, y hoy quise tener dos invitadas muy especiales para mí. Una de ellas es Silvania Tenorio, quien es mi psicóloga y pues me ha acompañado por muchos años y me ha acompañado en un proceso de duelo, creo que de varios duelos que he transitado estos últimos años, y pues quien es la persona que además me ha visto como crecer y como esta adulta sigue estando en proceso. Y por el otro lado tengo a Diana Jiménez, que es una amiga muy cercana de mi mamá, quien básicamente ella me conoce a mí desde que yo nací y quien está atravesando una experiencia de duelo desde otro lugar muy diferente al mío, y donde su historia también hace una parte importante de cómo la sociedad ve la muerte y la importancia un poco de educarnos y de apoyar los procesos de muerte asistida y el proceso del duelo del cuidador. Así que Silvana y Diana, bienvenidas a Adulta en Proceso. Me encantan que hoy estén acá, que hayan sacado el tiempo para poder hablar de este tema tan importante. Bienvenidas. Gracias, Ivonne. Me encanta poder participar. Bueno, aparte de ser tu psicóloga, sabes que me encanta este podcast y todo lo que me has podido compartir en el espacio. Como psicóloga clínica, formándome también de duelo, de acompañamiento en duelo, viviendo mis propios duelos, como tú lo sabes, pues es muy especial hablar de este tema. Yo soy la psicóloga en este momento también de Diana y la estoy pudiendo acompañar en este tránsito que está haciendo, iniciando su proceso de duelo después del fallecimiento de su mamá. Ya nos contará ella su testimonio. Es muy importante este tema, educar sobre este tema, que las personas puedan escuchar sobre esta, digamos, información y sobre todo cómo pueden vivir el proceso desde diferentes tipos de acompañamiento. Es valiosísimo. Aquí pondremos algunos ejemplos también de otros pacientes que han estado en el proceso de acompañamiento. Al final del podcast daremos unas estrategias o unos ejercicios que se pueden hacer cuando estamos empezando el duelo, y hablaremos un poco de cómo atravesarlo. Entonces, gracias por la invitación. Claro que sí, muchas gracias a ti y Diana, muchas gracias también por hacer el espacio y el tiempo porque sé que pues es difícil a veces acomodar los tiempos. Gracias, Ivonne. Muchas gracias, doctora. Gracias por tenerme en cuenta. Pues, ¿qué les puedo decir? Solo agradecimiento para ambas porque pues es un tema que es bastante complicado, que para nadie va a ser ajeno. Todos vamos a tener que enfrentar un duelo en algún momento de la vida y pues no a todos nos pasa igual, no todos lo vivimos de la misma manera. Entonces es bueno como compartir vivencias y que las personas sepan que a veces suceden cosas que uno no está esperando porque además uno no está preparado para la ausencia de nadie. Entonces, menos está preparado para el proceso. Y yo agradezco muchísimo, muchísimo primero este espacio y agradezco de manera muy personal a ambas, a la autora, a Ivonne, porque pues se han tomado como, eh, han tenido el detalle de acompañarme y eso para mí es invaluable. Muchísimas gracias. Qué linda, muchas gracias a ti también por ser fuerte y contar esta historia porque sé que es difícil y lo hablo yo desde la experiencia de la pérdida de mi abuela que ha pasado, y Silvana lo sabe, muchos años hasta que puedo hablar abiertamente de ello. Pero Silvana, quiero que empecemos un poco contándole a las personas qué es el duelo y cómo se atraviesa, porque siento que, como lo dije al principio, a veces el duelo se ve como, son ciertas etapas, ¿cierto? Entonces son como, a los 3 meses tienes que ser así, 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 y pues en mi proceso personal nos hemos dado cuenta, pues que no es tan así como se cree que sería un duelo. Así que explícanos de manera muy breve qué es un duelo y cómo se atraviesa o las etapas de este duelo según tu experiencia. Sí, el duelo siempre es un proceso en el que se acepta una pérdida, ¿sí? La pérdida puede ser de diferente característica. Tú puedes perder un ser querido, como ha pasado con ustedes. Tú puedes tener una pérdida simbólica que
esté relacionada con una pareja, con digamos, un animal de compañía, puedes perder tu trabajo, puedes perder estatus social, una situación que te haya dado reconocimiento para muchas personas, por ejemplo, perder algo de fama y cuando han sido personas que, digamos, han tenido un recorrido a lo largo del reconocimiento social, tú puedes perder una empresa, ¿no? Entonces, la pérdida en general para los seres humanos es difícil e implica un cambio significativo en el psiquismo, ¿no? Implica atravesar un proceso que va a ir acompañado de diversas emociones. A ratos tristeza, a ratos rabia, en otras ocasiones culpa. Hay momentos en los que logramos tranquilidad, serenidad, incluso algo que la gente normalmente no reconoce como fácilmente, puedo llegar a sentir alegría y eso me puede generar culpa, ¿no? Hay diferentes emociones que se van dando a lo largo de que vamos atravesando en el tiempo el duelo, pero en general es la aceptación de una pérdida y la transformación del vínculo. ¿Sí? Siempre de nosotros tenemos, especialmente cuando se trata de perder a un ser querido, pues ese vínculo se tiene que transformar porque ya no estamos ante la presencia física de ese ser querido, sino que se ha transformado el vínculo hacia lo que nosotros podemos conservar en nuestro interior de esa persona y sobre todo de cómo ese vínculo me hace crecer después de que ya no esté presente, ¿no? Lo que en psicología y en el acompañamiento en duelo nosotros entendemos como la búsqueda del sentido de esta pérdida, ¿sí? Hay varios procesos que se van atravesando. En el duelo entramos, volvemos a salir. Hay momentos más fáciles, momentos más difíciles, como ya nos contará Diana, pero sobre todo especialmente, pues al final del duelo estamos en la etapa del aprendizaje, en donde evidentemente vamos dándonos cuenta de cómo nos hemos transformado, cómo hemos reorganizado nuestra vida a partir de esa pérdida, pero también cómo hemos transformado el vínculo internamente, cómo esa persona sigue viviendo en nuestro interior, su linaje, la manera en la que nosotros aprendimos a vivir junto con esa persona, lo que nos enseñó, la forma en la que nos inspira diariamente, ¿sí? Entonces ese duelo tiene diferentes etapas, pero depende muchísimo de cómo las personas vayan siendo acompañadas o cómo lo quieran atravesar. Ya hablaremos un poquito más adelante sobre este tema, pero puntualmente a mí me encanta que pueda contarnos su experiencia, Diana, porque ella está en esta primera etapa del duelo, en donde pues los primeros meses, los primeros días, ¿cierto? Después de la pérdida de un ser querido y más como es el caso de Diana, que muy valientemente ha querido acompañarnos hoy y que sabe que esto le va a servir en su proceso terapéutico muchísimo. Digamos, está en esta etapa de la primera que a veces estás entre la negación de... No, a veces no puedo como creer lo que sucedió, después como que voy en el proceso de acepto y entonces me entristezco muchísimo, luego no sé cómo avanzar con mi vida, cómo relacionarme con esta nueva situación de vida y más para Diana que ha sido cuidadora, ¿sí? A eso quería que nos refiriéramos ahorita porque, digamos que cuando hay experiencias de cuidados paliativos en donde el cuidador ya viene, digamos, atravesando de cierta manera un duelo previo a esta pérdida, quizás la pérdida se pueda ver de una manera diferente, ¿no? Igual puede ser muy dolorosa, pero puede incluso ya estar un poco más, digámoslo, preparado, aunque yo siento que nunca se está listo, pero pues expectante a que este momento va a pasar en algún, ¿cierto? Pronto o en algunos años, como sea. Y a esto también, ya que tú estabas hablando mucho del tema de la muerte asistida y ya Diana nos va a contar un poco su historia, es como enfrentar también socialmente este tema de, ¿cierto? Como esta persona se va a morir, cuáles son los mecanismos que tengo para poder tomar estas decisiones, que ya lo hablaremos más adelante, pero quiero que le demos el espacio a Diana también un poco para que nos cuente su experiencia desde este momento tan sensible y obviamente con todo el respeto y hasta donde te sientas cómoda también de contar tu historia,
de cómo se vive el proceso en esta como primera etapa del duelo de la que habla Silvana. Bueno, pues en mi caso, mi madre padecía un cáncer de seno. eh, Ella fue paciente de muchas ocasiones de cáncer, 3 veces padeció cáncer, eh, pero esta última vez pues tuvo la infortunio de que ya hiciera metástasis, hizo metástasis a un pulmón, al cerebro, bueno, en fin, yo estuve al cuidado de ella todo el tiempo, soy hija única, tuve que dejar mi empleo para dedicarme a cuidar a mi mamá todo el tiempo y pues uno siempre lo que hablábamos, o sea, a uno el médico lo prepara para que la persona está en una etapa final de la enfermedad, entonces uno sabe pues que en algún momento se va a ir, pero de todas maneras uno sigue viendo y guardando la esperanza de que esa persona ahí va a estar. En el caso mío, pues mi mamá era muy joven y a pesar de que yo la vi tan delicada, tan frágil, yo nunca pensé que mi mamá se iba a morir en ese preciso instante. O sea, para mí fue de todas formas, fue repentino, fue doloroso porque siempre guardé la esperanza de que mi mamá se iba a mejorar como se mejoró en otras ocasiones. Eh, pero pues lastimosamente no fue así. Ella, pues llegamos a una clínica eh, por una supuesta descompensación, por el tema de las quimioterapias y pues es muy difícil porque allá ya me ponen en contexto de la situación de ella, que la enfermedad ha avanzado a niveles pues ya finales. Me decían, es que tu mamá ya está en una etapa final de su enfermedad, tú sabes qué vas a hacer con ella qué te ha dicho y pues realmente uno no sabe cómo qué responder porque uno no está preparado para estos temas y solamente un médico me dijo, mira, tú has considerado el tema de la sedación paliativa. Yo nunca había escuchado hablar del tema, jamás. Eh, Entra uno en shock porque pues yo llevaba a mi mamá y uno siempre espera que la persona vuelva a salir de ahí y bueno, y que si la persona va a fallecer, pues uno no va a ser de pronto quien va a mediar para que eso suceda. Es lo que uno siente, la presión que se siente emocionalmente en el momento. Pues me asesoré bien y el tema es que sí, el tema de la sedación paliativa es algo que se vuelve el único medio, como en mi caso personal, de amor, o sea, de amor, amoroso, porque es ver un familiar sufrir y saber que no tiene la posibilidad de darle una buena, no sé, una buena condición para su descanso. Entonces, pues es una situación muy difícil. En mi caso particular, eh, padecí bastantes, yo me atrevería a decir que señalamientos, me juzgaron mucho porque a mí me ofrecieron el tema de la sedación en la clínica para ayudar a mi mamá a transitar ese proceso, que fuera menos doloroso para ella, me explicaron todo el tema. Yo accedí, me asesoré muy bien con el oncólogo que la trataba y pues todos estuvimos de acuerdo, tomé la decisión y en la clínica sí, se avanzó con el tema. Al iniciar el proceso a ella le, le colocan fentanil. Fentanilo para sedarla, es un medio como medio de analgesia, por supuesto, para que no le doliera nada, para que ella estuviera tranquila, estuviera sedada, y pues a uno le explican toda la situación, que la persona va a estar sedada, no le va a doler nada, va a estar tranquilita hasta que pues ya su cuerpo y la enfermedad sigan con su curso, que no todas las personas tienen el mismo tiempo, no todas las personas van a soportar los mismos días, entonces todos somos un caso diferente en este proceso.
Yo tomé la determinación y firmé un documento donde supuestamente pues accedí para que le dieran inicio a la sedación paliativa de mi mamá. Se hizo, como les comento, ya a ella le pusieron su fentanilo, incluso con apoyo de la jefe de la sala de quimioterapia, porque mi mamá ya no tenía cómo canalizarla, ya no tenía por dónde ponerle una intravenosa, ya las venas de ningún lado le funcionaban, entonces tocaba por un catéter que tenía central acá en el cuello, por ahí le hacían a ella, le colocaban su quimioterapia y la misma jefe tuvo que venir y acondicionar el catéter para que le pasaran el fentanilo para iniciar ya el tema de la sedación. Nos dejaron ingresar a los familiares más cercanos, mis hijos y mi esposo, para que, pues, de cierta manera, simbólicamente nos despidiéramos de ella, porque pues el tema es que ella se quedaba dormida y la idea era que no se iba a volver a despertar, ¿cierto? Se iba a ir durmiendo gradualmente, claro está. Entonces, hicimos todo ese proceso de la autorización de la sedación paliativa cuando le dimos inicio, supuestamente inicio al tema del procedimiento de la sedación paliativa a mi mamá. No sé en qué punto, qué sucedió, dónde hubo una desinformación, pero definitivamente en la clínica el grupo de médicos que había allí, tratantes, porque no era uno, eran varios, nunca hubo un médico que estuviese como al frente de la situación, un especialista, sino que todo el tiempo cambiábamos de médico. Entonces, nunca como que se pusieron de acuerdo no estuvieron de acuerdo con el tema del procedimiento. Entonces, unos avalaban el procedimiento y otros no. El caso es que a mi mamá le inician la sedación y mi mamá de un momento a otro mejora, entre comillas, es que pues dejó de sentir dolor porque estaba con analgesia, estuvo un poco más alerta, entonces de pronto ella ya respondía a determinadas preguntas que uno le hacía, ella nos veía llegar, ella nos sonreía, entonces pues uno se hacía como la pregunta de, pero bueno, si yo le estoy haciendo, si estamos haciendo un tema en donde donde supuestamente se va a sedar, ¿cómo va a estar más despierta? Entonces, o sea, entre nosotros los familiares comentábamos eso hasta que un médico pues me llama y me dice, es que mira, nosotros no iniciamos en ella, solamente iniciamos el tema de analgesia, porque pues ella ya está estable y lo mejor es que te la lleves para la casa porque ella ya, porque ella iba con una baja de sodio, entonces que por lo que ya había ingresado, que era la baja de sodio, que era un nivel crítico, pues que ya se lo habían estabilizado. Finalmente utilizaron el catéter para pasarle el fentanil que se había autorizado únicamente para eso, ese catéter solamente se usa para la aplicación de quimioterapia, para nada más. Entonces, ellos estaban intercalando medicamentos y el tema del fentanil, con el fin de estabilizarla y entregarme a mi mamá y que me la trajera para la casa. Las pongo un poquito en contexto, mi mamá era una persona que pesaba 95 kilos, perdió la movilidad total, ya no se movía. Los mismos médicos ya me habían dicho, todos en eso sí coincidían, que mi mamá no iba a volver a caminar, que mi mamá no iba a volver a estar lúcida porque perdió su lucidez, y que sí, iba a estar en cama, totalmente en cama. Entonces, pues entra uno como en ese conflicto interno, pero como así, si yo traigo a mi mamá para una cosa, me dicen que está supremamente mal, yo en ningún momento estaba preparada para tomar una decisión de que le aplicaran una sedación paliativa, porque yo supuestamente iba a sacar a mi mamá de la clínica, simplemente le íbamos a estabilizar el sodio y pare de contar. Y resulta que pues allá hubo un médico que yo siempre pienso que se tomó el trabajo de leer la historia clínica de mi mamá, porque en la historia clínica decía exactamente qué tenía mi mamá, la patología de mi mamá exacta. Mi mamá tenía unas afectaciones importantísimas al cerebro y allá pues eso lo obviaron totalmente. A ellos les interesaba únicamente que estuviera bien en cuanto
a su, no sé cómo se le puede llamar, a su presión arterial y el azúcar, ese tipo de cosas, y Lo entonces, que inmediato, como ya sí. estaba estable, me la iban a entregar. Entonces, que me la trajera para la casa porque finalmente eso era el trabajo de ellos. Pues resulta que uno pasa de ser la persona que quiere que su familiar salga de la clínica y venga a su casa a ser la persona que ya no quiere que su familiar salga de la clínica porque evidentemente pues lo va a sacar y lo va a traer a casa. Yo la iba a traer a casa sin una asistencia médica, a sufrir dolor en casa porque sin el medicamento que tenía, que es de uso exclusivamente hospitalario. Incluso eh, sé que lo colocan cuando están en UCI, en cuidados intensivos, ni siquiera cuando están en el cuidado intermedio, sino en cuidados intensivos. Y ya en casa, evidentemente, pues no vamos a tener esa ventaja de tenerle una analgesia. Ella ya no soportaba el dolor porque cuando ya le pusimos eso, mi mamá se quejaba del dolor horrible. Entonces, yo pues me rehusé. Yo dije que no, que yo no me la iba a traer para la casa. Y empieza una batalla, o sea, era una batalla más que a nivel médico, era una batalla casi que personal con todos, o sea, se me vino todo el personal médico, todo el personal de enfermeras, había un psicólogo que lo llamaron para que tomara, pues, que como que hablara conmigo y me hiciera entrar en razón, no sé de qué, pero él fue y habló conmigo y que porque para tomar esa determinación él tenía que tener pues determinados conceptos y que él iba a hacer unas preguntas a mi mamá, me pidió autorización. Mi mamá tenía el fentanil en ese momento, eh, pues estaba conectada al fentanil. Y el psicólogo ahí le hace las siguientes preguntas. Le dice, señora María Luz, ¿usted tiene dolor? Evidentemente mi mamá le responde que no. Mi mamá le dice, no, doctor, y es que a mí me dolía algo. Entonces, cuando ella le da esa respuesta, él me mira como con cara de, ¿ves? No le duele nada. Dígame, doña Luz, ¿usted se siente una carga para su hija? Ella le responde que sí, asintió, pero no dio la respuesta, no habló, sino que asintió con la cabeza, le dijo que sí. Y luego le dijo, doña Luz, ¿usted ha pensado en la muerte? Ella vuelve y asiente, dice que sí. ¿Y usted ha pensado que se quiere morir, doña Luz? Y mi mamá con la cabeza le dice que no. Entonces, pues gracias, doña Luz. Sale y me llama aparte y me dice, ¿sí ves? ¿Ves que tu mamá no está, tu mamá está lúcida, tu mamá me está dando respuestas a las preguntas que yo le estoy haciendo y pues evidentemente ella no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Yo puedo entender que tú estés muy cansada de tanto cuidar a tu mamá, de todo lo que tienes que hacer, porque el trabajo que tienes es muy duro, pero no es para que llegues a tanto. Entonces ya lo vuelve como personal hacia mí, o sea, haciéndome sentir culpable de que, pues, o sea, básicamente, y me ofrece unas alternativas que si yo quería descansar de mi mamá, podía buscar una institución de una fundación o un hogar de paso de ancianos o algo así, donde pudiera mi mamá recibir asistencia y que ellos allá me iban a colaborar para eso, para que yo no tuviera que tomar esa determinación con mi mamá. O sea, eso fue una cosa nefasta, nefasta, Diana, porque quiero que le sí, dejemos claro a las personas que nos están escuchando que tú estabas asesorada ya por su médico, que fue, o sea, no fue la decisión, ¿cierto? Y es que es claro, muy importante decirlo, no fue tu decisión desesperada, sino que fue tu decisión consultada, como lo dijiste al principio, muy consultada con los oncólogos, muy claro, consultada con la gente que sabía su historia clínica y que tu mamá venía de un proceso muy largo de enfermedad y no de simplemente una recaída en ese día de la clínica que tú tomaste esa decisión. Y creo que es importante recalcarlo en este punto que tú estás contando esta historia, porque en este caso este psicólogo y Silvana también puede ahí entrar un poco a decirnos como un poco el hacer del psicólogo en este tipo de procesos sin conocimiento alguno de todo lo que hay detrás de esta decisión y que no fue solo una decisión desde el cansancio como te lo están haciendo ver. Y en esto quiero resaltar y también quiero dejártelo saber que no es
como tu responsabilidad cargar con los prejuicios de otras personas que, digamos, no están capacitadas para llevar estos procesos. Eso era todo lo que quería agregar acá. Sí, Ivonne, y con el permiso de Diana, justamente intervengo aquí porque lo hemos hablado con Diana como parte del acompañamiento que estamos haciéndole a su duelo, de cómo una mala práctica, porque finalmente el psicólogo tendría que saber, ese psicólogo hospitalario tendría que saber a quién está entrevistando, en qué condiciones está entrevistando, cómo está evaluando la capacidad cognitiva que tenía la mamá de Diana para responder a estas preguntas y también tener mucho cuidado con no generarle una culpa al cuidador que además también está en una condición de desborde emocional porque no es una situación. Lo que me contaba Diana, que todo este proceso al final no se hizo por un equipo de cuidados paliativos, que es lo que manda la ley, ¿no? Es decir, llega un momento en que cuando se empieza a tomar o a hablar de estas decisiones de muerte asistida o de cuidados paliativos o de sedación paliativa, ¿cierto? Pues finalmente que son diferentes formas de acompañar el tránsito hacia la muerte cuando tenemos un paciente terminal, ¿sí? Pues hay un equipo que tiene que estar lo suficientemente preparado, ¿no? Entonces un psicólogo tendría que saber que si ella tiene metástasis al cerebro, si ella está bajo el efecto del fentanil, si es una persona que ha estado descompensada electrolíticamente, si es una persona que lleva mucho tiempo intrahospitalario, como ya pasaba, que estaba empezando a convulsionar, pues no es la persona a la que le tienes que hacer estas preguntas. Y también para eso existe un proceso que se llaman voluntades anticipadas y pues Diana ya había hablado con su mamá sobre este tema, la mamá ya había hablado con los especialistas y allí la última palabra la tienen los especialistas que son realmente los que conocen los pronósticos y la situación crítica en la que estaba la mamá de Diana, así en algunos momentos pudiera parecer estable, digamos, en términos de sus signos vitales, ¿sí? Pero pues no para tener una calidad de vida, que es lo que hemos venido también conversando con Diana, ¿no? Entonces la ponen en una situación muy difícil y si Diana no estuviera recibiendo el acompañamiento, como es el caso de muchísimas personas en nuestro país y en diferentes partes del mundo, pues esto le da para hacer un duelo patológico eh, por muchos años, porque al final lo que se queda es una mezcla entre la tristeza y la culpa, ¿no? Porque al final te están haciendo sentir que como que tú no te quieres hacer cargo de tu familiar, cuando a Diana llevaba siendo Años. cuidadora de su mamá, ¿no? Entonces te damos la palabra, Diana, porque justamente por eso ha sido tan importante para ella participar aquí, que muchas personas que escuchan tu podcast, que de pronto puedan llegar a estar en esta situación o que conozcan personas que hayan estado en esta situación, pues sepan que también hay una forma de superar, de trabajar esta situación tan difícil que vivió ella. Sí, continúa Diana. Y entonces, lo que usted decía, doctora, yo cuando me hablaron, yo siempre me apersoné mucho del tema médico de mi mamá. Entonces, cuando me dijeron cuidado, sedación paliativa, yo me asesoré con el oncólogo, me asesoré con la jefe de quimioterapia, hablé con el psicólogo de tratante oncológico, hablé con el médico de cuidados paliativos y todos estuvieron de acuerdo, todos me dijeron sí, el oncólogo incluso me dijo, diles que si necesitan entrevistarme a mí para una revisión psicológica, que me la hagan a mí, que yo autorizo que me la hagan a mí. No te dejes hacer esto, no te lo dejes hacer, porque lo que ellos están haciendo contigo es inhumano, no solamente con tu mamá, sino contigo. Eso no lo deben hacer, porque lo que estamos haciendo y estamos proponiendo para tu mamá es lo mejor, que tenga una muerte digna, que tu mamá no sufra, porque tu mamá va a sufrir mucho. Entonces, bueno, regreso a la clínica porque eran dos clínicas diferentes. Esto transcurre en dos clínicas diferentes y quedaban relativamente cerca una de la otra. Entonces yo todo el tiempo estaba de una clínica a la otra. Cuando me decían una cosa, yo iba y me asesoraba y volvía porque
esta conmoción interna, esta contradicción en que uno dice, pero bueno, si alguien dice que no, ¿será que no? ¿Será que yo lo que le voy a hacer a mi mamá es algo que yo no le quiero hacer? Porque yo no me quiero deshacer de mi mamá. Yo toda mi vida cuidé a mi mamá. En mi caso, yo soy hija única. Perdón. Entonces, Tranquila. era muy difícil la situación porque básicamente yo estaba peleando para que mi mamá se muriera tranquila cuando jamás fui preparada para que mi mamá muriera en esa clínica. Lo más tenaz era que habían médicos, bueno, volvía a otra entrega de turno, llegaba otro médico y me decía, no, es que, ¿cómo que no le van a hacer la sedación? Es que eso está autorizado, se lo tienen que hacer, es que no dejes que te quiten eso, no te lo dejes, no le dejes quitar ese beneficio a tu mamá, porque es que tu mamá no se va a mejorar, tu mamá no va a estar mejor. Llegaba un especialista, me decía eso. Luego en la noche llegaba otro, entraba, revisaba a mi mamá y me llamaban aparte. El tema era el ambiente que había un ambiente hostil para mí. Entonces, por ejemplo, las enfermeras iban a entregar turno y entregaban, cuando llegaban a la cama de mi mamá para entregar turno, lo entregaban afuera o aparte, o se la saltaban si yo estaba ahí. Y hacían comentarios como, lo que pasa es que la señora no quiere que la mamá mueva una pestaña. Eh, entonces, cosas muy desobligantes. Unas venían y le tomaban los signos vitales y giraban el equipo para que yo no viera los signos vitales de mi mamá. O sea, me hacían sentir que yo quería que mi mamá a toda costa se muriera porque como yo estaba cansada de cuidar de mi mamá según todos ahí, entonces pues seguramente yo estaba esperando, era como al acecho a ver cuándo era que mi mamá se iba a morir, cuando era pues todo lo contrario. Y listo, llegó un médico, me llama aparte y me dice, oye, yo te quiero hacer una pregunta, ¿tú por qué tomaste esa decisión de hacerle de la sedación paliativa con tu mamá? Me dice, doctor, porque mi mamá tiene una enfermedad, un cáncer en fase 4, pues es terminal y ya usted sabe que ya no, mire, ya no le estamos aplicando ningún medicamento, solamente le estábamos dando medicamentos, tabletas, porque ella aún podía tragar en ocasiones, porque había ocasiones en las que mi mamá no sabía tragar, en que mi mamá no sabía masticar, en que mi mamá de pronto tenía un episodio de vómito y se quedaba con él en la boca, no sabía qué hacer. Entonces, eh, me dice este médico que porque había tomado esa determinación. Le dije, doctor, pues por la condición de ella, a mí me disculpará usted, pero usted es el profesional, usted sabe el diagnóstico de mi mamá. Ah, pues que claro, pero es que ella está estable, no es como para que tomes esa decisión tan apresurada, me parece a mí. Entonces, cada 5 minutos, cada más o menos 6 horas me estaban poniendo contra la espada y la pared con una opinión distinta, con una opinión distinta. Yo fui a la EPS, yo hablé con la coordinación de esa clínica bajo la coordinadora de la clínica, que por gracia divina ya me había atendido en otra oportunidad en la que también tuve que también, o sea, hacer por decirlo así, pues me tuve que quejar porque llevé a mi mamá que le hicieran una transfusión sanguínea que finalmente no necesitaba, pero que nos tuvieron allá desde muy tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche sin hacernos absolutamente nada. Entonces, pues yo también fui, hablé con todos, me quejé, entonces ella me atendió ese día, me pidió disculpas, muy gentil, y cuando yo me vuelvo a quejar, en esta oportunidad baja ella y me dice, yo a ti te distingo, ¿de dónde te he visto? Doctora, pues yo vine la vez pasada con ella y le comenté, mi hijo, ya sé quién eres. Tú el otro día estabas peleando por tu mamá, estabas defendiendo a tu mamá. Sí, claro, ya te tengo en cuenta. Me dijo, dame un segundo, ¿dónde está tu mamá? Entonces ella ingresa, ve a mi mamá, sale con, o sea, ya cambió su expresión facial y me mira y me dice, te puedo entender, yo te entiendo, pero también quiero que tú me entiendas. Mira, esto aquí te lo voy a hablar como es. Esto aquí lastimosamente termina siendo un negocio. Y aquí
Todos necesitamos en algunas ocasiones darle la oportunidad a personas que sí se van a recuperar. Y en este caso, pues sabemos que tu mamá pues no lo va a hacer, no sabemos la mamita cuánto tiempo se vaya a tomar para partir. Y pues esto es una clínica y aquí estamos necesitando la camita de la mamá. Entonces, básicamente me querían entregar a mi mamá para desocupar la cama para que ingresara otro paciente sin importar lo que pasara con mi mamá. Entonces le dije, sí, yo entiendo, eso lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es que me voy a llevar a mi mamá a sufrir a casa. Y usted lo acaba de decir, no sabemos cuánto tiempo va a sufrir. Eso no lo sabe nadie. Y yo no voy a tener las prebendas que tengo acá. Yo no tengo una cama hospitalaria, una camilla que la pueda subir, bajar. Mi mamá pesa 95 kilos, yo no la voy a poder mover. Le duele por donde la toque. Entonces tocarla va a ser una tortura. Eh, ya no va a tener un analgésico que le funcione porque a ella ya no le funcionaba ninguno. Y si usted me la entrega con el fentanil y con una asistencia médica en casa, yo me la llevo. Yo me la llevo porque es mi mamá, y yo no estoy cansada de cuidar a mi mamá. Yo la voy a seguir cuidando hasta cuando ella me necesite, pero yo no me la voy a llevar así, a sufrir a casa. Yo no la voy a llevar a sufrir a casa. No sé qué va a pasar, pero no me la voy a llevar. Me van a tener que sacar con policía porque no me voy a dejar sacar. El punto es que en eso estuvimos 15 días, estuvimos en ese tire y afloje porque entonces lo que hicieron fue, ay, las enfermeras jefes, algunas llegaban con comentarios como, ¿y si vio a su mamá cómo se mejoró con el fentanil? La gracia divina. Eh, no, es que cuando Dios habla, mejor dicho, aquí uno no puede tomar decisiones por encima del de arriba. O sea, todo iba dirigido a atacarme a mí. Eh, pues traté de hacerlo lo humanamente posible por soportar, pero para mí era una tortura estar en esa clínica. O sea, yo quería estar en la clínica para cuidar de mi mamá, pero finalmente tampoco quería ir a esa clínica porque sabía que todos me miraban como si yo fuera una parricida. Así me miraban. Entonces, pues, para mí eso emocionalmente, yo les voy a decir que es lo peor que he vivido en mi vida. En mi vida es lo peor que he vivido. Porque mi mamá falleció en medio de unas convulsiones, 3 horas convulsionó, eh, y nunca pudimos hacer el tema de aplicarle la sedación paliativa porque necesitábamos el concepto técnico del médico de cuidados paliativos y ella estuvo a días de que el médico pues nos tocó pedir cita nuevamente con el oncólogo, hubo que trasladar a mi mamá en esa condición hasta la clínica para que él la revisara, diera el concepto por escrito del aval de la sedación, también pidieron el aval del médico de cuidados paliativos, o sea, todo me lo pidieron por escrito y luego pues mi mamá no resistió, porque pues yo limité el esfuerzo terapéutico, les dije que ya no quería que le siguieran suministrando ningún tipo de medicamento que era lo que la mantenía estable, pero finalmente no mejoraba, no iba a mejorar. Entonces, el día que ella fallece, está alrededor de 3 horas y media convulsionando. Había personal médico y nadie se acercó a mirar a mi mamá. Luego me entero que ellos habían tenido la potestad de abrirle el paso al fentanil para que mi mamá hubiera dormido y no hubiera convulsionado y mis hijos no hubieran visto 3 horas y media a mi mamá convulsionar. O sea, el espectáculo es terrible. Ver a tu mamá y no poder hacer nada. O sea, y para todos era paisaje. Ellas entraban y salían y ni la miraban. Solamente 1 o 2 oportunidades vino una enfermera, le tomaron los signos vitales y salían y me decían, no, todavía está estable. Eso era todo. Todavía está estable. Y se iban. Esas eran las respuestas que me daban en esa clínica. Pero pienso que es un buen momento para decirte que nuevamente que te agradecemos la valentía de poder hablar de esto, porque esta es una situación que muchas personas pueden vivir y pues ese es el sentido por el cual lo estás haciendo. Y siento que esto nos habla de lo impreparados que estamos
digamos, para asumir la muerte como parte de la vida, que es parte del tema de este podcast, y también de cómo hay una deshumanización en el servicio en muchos profesionales sanitarios de la salud, sobre todo especialmente porque no están formados y no conocen sobre cuidados paliativos. Es decir, hacen parte de una UCI, hacen parte de un cuidado intermedio, de una hospitalización, de un piso de hospitalización, de unas urgencias, pero conocen poco sobre cuidados paliativos. Y como tu mamá no alcanzó a poder a ser acompañada a tiempo por trámites burocráticos, por resistencias de la clínica, a que el equipo de cuidados paliativos la acompañara, pues allí se enfrentó a los prejuicios que muchas personas puedan tener sobre este tema todavía, que es el objetivo y que es lo que nos ha convocado a Ivonne, a mí y a ti a este podcast, ¿no? Como que realmente allí hay muchos prejuicios sobre las decisiones que se toman para una muerte digna, para una muerte asistida, para una sedación paliativa, que al final, como tú lo decías, es una decisión amorosa, no solamente con tu familiar que ya no está en condiciones de tomar esa decisión y que está sufriendo, sino que también para el duelo tuyo, el duelo de tus hijos, ¿no? Porque esto hubiera podido ser una escena muy diferente, ¿sí? Tú hubieras podido despedirte de tu mamá y verla morir en unas condiciones muy distintas que seguramente te podrían estar mucho más a tu duelo en este momento. Sí, precisamente por eso hemos venido haciendo los ejercicios de acompañamiento, ¿no? La expresión, esto que estamos haciendo, lo que hemos hablado acerca de encontrarle el sentido a esto, ¿no? Como que puedes ganar de esta experiencia a pesar de que haya sido tan difícil, ¿no? Cuando acompañamos un duelo, implica, Diana, esto que hemos hablado en nuestras sesiones, ¿no? De reconocer que tú no tuviste la culpa, de reconocer todas las emociones y las contradicciones que tenía este proceso, como también los vivió Ivonne en su proceso. Sí. Contará, aún la muerte haya sido totalmente distinta de su abuelita, pero sí como que esas contradicciones hacen parte del duelo, pero mira cómo cuando se es cuidador y cuando se pasa por toda esta situación de maltrato, o sea, como violencia que tú tuviste que vivir, pues el duelo se empeora en ese sentido y es necesario ese acompañamiento, esa expresión y sobre todo como ese ejercicio de reconocer que tus decisiones fueron amorosas, que las Es decisiones verdad. de cuidado hacia tu mamá fueron amorosas y que fueron respetuosas, ¿no? Y que no tenemos la concepción de que lo importante es que, lo hemos hablado también con Ivonne en el acompañamiento hacia su abuela, lo importante es que tengamos a nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros animales de compañía, porque también lo viven muchas personas en cuanto a sus animales de compañía, Sí. estamos con nosotros mientras tengan calidad de vida, ¿sí? Pero cuando las otras personas o cuando nuestros seres queridos ya no tienen esa calidad de vida, cuando lo que nosotros vamos a presenciar es el sufrimiento de ellos y el sufrimiento nuestro, pues lo mejor de alguna manera es ser respetuosos con un proceso normal que hace parte del ciclo de la vida, que es la muerte, que es Sí, es la transitar muerte. al final de la vida, ¿no? Y cada vez hay más posibilidades de acompañar ese proceso, ¿no? De una manera sana, tanto para el que lo va a vivir, ¿sí? Como para el que lo acompaña, para el que lo ama y lo va a acompañar en ese proceso. Hay cada vez más Sí. dudas de final de vida, hay cada vez más reglamentación alrededor de los cuidados paliativos y es justo para una persona no sufrir en el proceso de morir, ¿sí? Eso te quería preguntar, Silvana. Ya agradezco mucho, mucho, Diana, que nos cuentes esto, porque creo que es muy importante y creo que yo lo veo desde mi duelo, que ha sido muy diferente y la muerte de mi abuela fue en otras condiciones muy diferentes, pero a mí me ha costado 3 años hablar del tema. Entonces, creo que eres una mujer muy valiente por poder contarnos en un momento tan reciente. Pero Silvana, ya que estás tocando el tema de la regulación, yo estuve investigando un poco y sé que Colombia es uno, digamos, de los países un poco pioneros en este tema de la muerte asistida y el acompañamiento de cuidados paliativos.
Y para mí el tema de lo que pasó con la mamá de Diana es un tema netamente moral y de desinformación de estas personas poco profesionales. Pero si nos puedes hablar así súper rápido de la regulación en Colombia sobre estas leyes y por qué es importante informarnos. Y por ejemplo, en el caso de Diana, que me parece muy valiente decir, no, es que también es mi derecho y es el derecho de mi mamá a tener una muerte digna y yo estoy luchando y decidida por esta decisión que fue consultada con un oncólogo y con el personal de salud que sí la ha atendido y ha estado al cuidado también de ella durante muchos años. Entonces, no sé, Silvana, si quizás nos quieras contar un poco sobre las regulaciones respecto a este tema. Sí, pocos pacientes son como Diana, ¿no? Diana digamos, como antes de tomar esta decisión se informó muchísimo, digamos, buscó efectivamente tener el equipo de cuidado paliativo y esto es lo que yo recomendaría y sería lo primero que diría, ¿no? Como que este ejercicio o este paso, la gente tiene derecho a solicitar, especialmente en Colombia, como lo tuvo Diana, a solicitar el acompañamiento de un equipo, de un médico paliativista, ¿no? O sea, como de un equipo sanitario, y para ello hay enfermeras, psicólogos, médicos especializados en este tema y cada vez hay más formaciones en cuidados paliativos para diferentes tipos de profesionales. Como lo es, por ejemplo, el diplomado de cuidados paliativos, pero también hay diplomados de acompañamiento en duelo, como es en el que estoy participando en la Javeriana Bogotá, y profesionales especializados en esto, ¿no? Pero entonces, yo creo que lo primero que yo diría o le diría a las personas que nos escuchan es que tienes el derecho de preguntar y de buscar un médico que sepa de cuidados paliativos y que te dé una apreciación, una valoración real del estado de salud de tu mamá o de tu ser querido, como le pasó a Diana, y de las posibilidades que tienes, ¿sí? Es muy importante y sería tema de otro podcast muy amplio, pero es muy importante establecer la diferencia entre la eutanasia, que la solicita directamente el paciente, digamos, los procesos de muerte asistida o la sedación paliativa, ¿cierto? Que es limitar el esfuerzo terapéutico, que tiene que ver directamente con no dar más apoyo para que el cuerpo de alguna manera ya pueda terminar en su curso natural de deterioro, mientras el paciente está sedado, no siente ningún dolor, está totalmente dormido y no hay ningún tipo de traumatismo en ese proceso, ¿sí? Que es realmente algo que igual se hace cuando el paciente igual va a morir, o sea, cuando ya no hay un buen pronóstico, que era lo que sucedía realmente con la familiar de Diana, con su mamá, ¿sí? Y que para entendernos también, no era un tema de que pudiera ser fácil atravesar por ese proceso en su casa. Pero también es importante que sepamos que en Colombia también se acompaña y en otros países, en Estados Unidos también se hace, como se acompañan los procesos de cuidados paliativos en casa. Sí. Cuando hay lo que decía Diana, me voy con una asistencia médica, o sea, me voy con un home care, me voy con un cuidado en casa, entonces está una enfermera que le suministra los medicamentos, que está al pendiente, o sea, como que así está en casa, está con el manejo analgésico, con la sedación, esperando el momento de fallecer, ¿sí? Pero lo más complicado es que a Diana tampoco le proponen esto, ¿no? Sino que era simplemente llévesela y mire a ver qué va a hacer. Y Sí, es como que tú lidias con ella, como que se muera, pero es tu responsabilidad y en tu casa y que tampoco es ideal llevarse a sufrir a una persona. sí, podríamos tener un podcast distinto, por ejemplo, para que entrevistara a Carolina, que es una paciente que estoy acompañando. Su suegro y su esposo y ella pues, eran los cuidadores en los Estados Unidos y tuvieron todo el servicio de cuidado paliativo casa y el señor pasó una semana con sedación, con medicamentos que le permitieron hasta el momento que falleció, ¿no? Y entonces había una enfermera que iba todos los días, incluso los 2 últimos días hubo enfermera permanente, pero era un servicio que también se le ofreció a estas familias. Entonces, y hay mucha reglamentación hoy en día de cómo acompañar a los familiares e incluso al mismo paciente a los cuidados paliativos, ¿sí? Y es
este momento es algo que se hace, es legal, es procedente en muchos casos para evitar el sufrimiento y sobre todo para facilitar como podía haber pasado con Diana y que es lo que estamos trabajando en el duelo con todas las estrategias de respiración, de relajación, de expresión de las emociones, de reconocimiento de las emociones, ¿no? De organización de la vida, de ir y entrar a las emociones y tratar de salir de ellas. Es decir, entro al duelo, luego trato de seguir con mi vida y ocuparme de otras actividades y salgo del duelo. Y entiendo que es un proceso, que puedo pasar por Ajá. que paso por la aceptación, que paso por la tristeza o la depresión, pero que voy lentamente aprendiendo a reorganizar mi vida y a saber cómo avanzar, ¿no? ¿Qué hubiera querido mi familiar? ¿Qué quiero yo para mí? ¿No? Cómo me conecto con lo que sí está vivo, ¿no? Que es un poco lo que Sí, estamos trabajando con Diana con respecto a su nieta, al resto de su familia, o sea, las cosas que nos sostienen en vida, que también fue lo que trabajamos contigo. Pero entonces sí. existe mucho, esto existe como una reglamentación que favorece los tránsitos del duelo, ¿no? Porque entonces yo ya no Todavía falta trabajo, ¿no? Para la implementación, pero por lo menos hay una regulación que es un punto inicial, digámoslo. sería tema de otro podcast que entrara más Sí, como con las cosas legales, pero sí es importante para los que nos vayan a escuchar que entendamos que esto puede facilitar mucho los procesos de duelo. ¿Sí? En las personas que tienen que atravesar por esta situación y yo por lo menos viví una experiencia totalmente distinta en la clínica en Banaco, donde el equipo aquí en Cali, en Colombia, donde el equipo de cuidados paliativos me acompañó a mí y a mi familia al proceso de fallecimiento de mi papá y fue precioso. Yo no vi sufrir a mi papá, yo al contrario de Diana, por eso pienso que es absolutamente valiente, pues yo vi a mi papá ir despidiéndose de la vida por 3 días y para mí fue muy sano que me acompañara todo un equipo de cuidado paliativo, ¿cierto? Ya estaba allí, vino un psicólogo a hablar con nosotros y el médico estaba pendiente, ¿cierto? Entonces tú ves cómo efectivamente tu familiar está alejado de todos los demás, hay un cuarto especial para esto, entonces hay toda una disposición para entender la muerte, ¿sí? Pero como es verdad. Pero hace parte de un sociedad, equipo que está. claro, pero como sociedad no estamos acostumbrados a hablar de estos temas, ¿sí? Y por eso es la intención de también participar aquí en el podcast, ¿sí? Es verdad. Es, Es súper importante. O hacer como una aclaración es en la parte en que mi mamá fallece, que es tanta la deshumanización que hay allí que yo misma tengo que ir a informarle a la jefe y al médico de turno que mi mamá había fallecido. Y ay, con no. la tranquilidad del caso me dijeron, sí, bueno, ya vamos. Eh, tuve que esperar hasta que ellos se Exacto. desocuparan y fueran allá. O sea, yo nunca voy a poder superar eso. Yo siento que lo que le pasó a mi mamá no le debe pasar a nadie, a nadie, a nadie, porque pues era mi mamá. O sea, uno parte del principio que el amor que uno le tiene a la mamá es infinito y, y que yo quería lo mejor para ella, que luché todo el tiempo para que ella se fuera de la mejor manera, de la manera más tranquila, la acompañé todo el tiempo, renuncié a mi vida, renuncié a mi empleo, renuncié a tantas cosas por acompañarla y quería que en ese momento también fuera lo mejor para ella. Pues igual yo era consciente de que se iba a ir, de que se tenía que ir, pero que se fuera de la mejor manera. Y me parece que allá, o sea, vulneraron todos los derechos de mi mamá, todos, porque pues no sé si era porque sabían que ella se iba a morir y les pareció fácil o si de verdad ellos lo Pero hacían no ver solo los como que era derechos la de parte ella, moral. sino tus derechos. Sí, claro, O sea, los incluso yo derechos de hasta, todas las personas, no solo los de ella, los tuyos también, los de tu familia, porque esto es, y como lo decía en el principio, porque Diana y yo somos de la misma ciudad de Armenia y es una ciudad pues donde todavía hay muchos moralismos, una ciudad muy pequeña, digamos que diferente de pronto al acompañamiento que puede haber en Cali, donde
posiblemente creo yo que hayan otros médicos con más experticia en este tema. Pero te lo digo una vez más, eres una persona muy, muy valiente por contar esto, por no quedarte callada, por manifestar tu molestia, por tampoco permitir que a tu mamá, aunque le hicieron todo este maltrato, pues tampoco llevártela a la casa a verla sufrir, digamos que en unas condiciones que pudiesen ser peores o más trágicas o más dolorosas. Entonces te lo vuelvo a decir, eres muy valiente y que lo puedas hablar, como lo decía Silvana, siento que es muy, muy importante porque es parte del proceso. Y bueno, creo que las tres hemos vivido duelos de familiares muy, muy cercanos y poder hablar y procesar estas emociones es válido. Para mí el espacio terapéutico siento que es muy importante y lastimosamente no todas las personas tienen la oportunidad de tener un duelo acompañado de un terapeuta que pueda guiarte y decirte cómo hay que transitar las emociones, como todo lo que está haciendo en este momento Silvana con ambas, que es el acompañamiento de está bien sentirse así, este es el proceso, ¿cierto? Hay ciertas etapas, como Silvana lo ha hablado conmigo, como que hay etapas que son más largas, hay periodos que son más difíciles que otros, es como sube y baja, son como olas que ya vienen cuando regresan con un nuevo aprendizaje, pero siento que el mensaje también, y sé que mucha gente lastimosamente no tiene la oportunidad o la capacidad de buscar ayuda, es poder encontrar espacios terapéuticos en donde se pueda hablar de ese tema y en donde se pueda procesar un poco las emociones de transitar el duelo, porque además estamos en una sociedad que lastimosamente se te muere alguien al otro día, ya hay que volver a trabajar, ¿cierto? Como que la vida sigue muy, muy rápido y no te permite tener ese espacio pues para vivir las emociones y el duelo y la rabia y todo lo que puedes estar viviendo en este momento. Me parece importante cerrar el proceso con Diana Diana, decirte que esto que tú nos has contado no solamente va a, como decíamos, ayudarle a otras personas, sino que también te va a ayudar a ti en esta expresión de la experiencia. Hemos usado varias técnicas y procedimientos de acompañamiento contigo y uno de ellos pues es el reconocimiento del dolor, ¿no? Es una de las etapas que se hacen, digamos, para poder darle lugar a ese sufrimiento, hablar de ello, pero también que te quede claro, ¿no? Que uno hace hasta donde puede, ¿no? Y eso también ha sido parte del proceso que hemos tenido que hacer con Ivonne, que, digamos, su abuelita no falleció en una clínica y que por ella estar en otro país, pues ha sido como, ella nos contará un poquito, Ivonne, una experiencia para ella de yo hubiera podido hacer un poco más, ¿no? Y es aprender que hacemos hasta donde podemos y que hay otras variables que no podemos controlar. Y tú, estoy absolutamente segura que tu mamá pues tenía absolutamente claro que tú ibas a estar allí con ella todo el tiempo. Incluso desde antes de estar tan enferma, pues eso había sido claro para tu mamá, el cuidado, el amor, y eso es parte del trabajo que hay que seguir recordando en las diferentes etapas en las que transites tu duelo. ¿Sí? El reconocimiento del dolor, el reconocimiento de las diferentes emociones, esta sensación de culpa que a veces es normal, pero también al mismo tiempo la posibilidad de irle encontrando el sentido, ¿no? Y de respetar que hay un tiempo que tiene que pasar para que vayamos avanzando en esas etapas del duelo, que no es un tiempo exacto, ¿no? Eso lo hemos hablado con Ivonne, Sí, como que la gente cree que es que entonces uno en 3 meses ya tiene que estar bien, pero es que ya ha pasado mucho tiempo y la gente te dice, pero ¿por qué no te mejoras? Ya pasaron 2 semanas, sí, ¿no? En esto hay muchos mitos de es que no llore más porque entonces no lo va a dejar descansar o es que ya sí. verla triste, ¿no? Y los mitos alrededor del duelo se trabajan mucho en los procesos terapéuticos. No tiene nada que ver con este tema de nuestro familiar ya trascendió, ya está de acuerdo a nuestras creencias que pueden ser diversas, ya está en otro estado que no es humano. ¿Sí? Si es que no creemos en nada por fuera de la muerte, entonces ya no está, ¿sí? Y no podemos seguir mortificándonos en nuestro proceso de duelo porque entonces
no puedo llorar porque ella me está viendo que estoy triste y no está pudiendo descansar, o no puedo estar triste o no puedo avanzar en mi proceso de duelo como yo quisiera, como puedo hacerlo, de acuerdo a mi acompañamiento, porque es que ya tengo que estar bien. Es verdad. Diana, que es cuidadora también de su nieta, entonces como que tiene que estar bien para la nieta. Y entonces ahí es en donde empiezan a ver todos estos problemas que luego se pueden volver un duelo prolongado, un duelo patológico, un duelo que no se hace. ¿Sí? Precisamente este ejercicio que estás haciendo hoy de expresión, de reconocimiento del dolor, te va ayudando en la medida en que lo vas hablando y es lo que le decimos a todos los que nos vayan a escuchar. Así no tengas la posibilidad de hacer una terapia, busca a alguien que te acompañe, con el que tú puedas hablar del tema. No te lo quedes guardado, ¿cierto? Ojalá fuera un proceso terapéutico, Sí. como que tú puedas conversar sobre eso, sacar tu dolor, llorar si es necesario, ¿cierto? Y lo otro pues es entender que las personas cuando recién fallece alguien están allí con nosotros, ¿sí? Ya luego no están, o Pero sea, ya luego empiezan a hacer su vida, aclaremos, como que ya luego no están tan disponibles, es la palabra. y eso suele suceder muchísimo, ¿no? Porque pues claramente la gente tiene que avanzar en las cosas de la vida en general y mientras la persona que está en el duelo está atravesando el proceso y tratando de reorganizar su vida, ¿cierto? Especialmente tú, Diana, que has sido la cuidadora de mamá, que a eso te dedicabas un poco, pues reorganizar la vida, ¿no? Encontrarle otro sentido a vivir, eso es un proceso y para ello requerimos ejercicios, rituales, ¿no? O sea, lo que hemos hablado, prende una velita, recuérdala, ¿no? Lo hicimos también con Ivonne, Ivonne ya contará como su experiencia. Entonces sí es como que este ejercicio expresivo es fundamental en tu proceso de duelo. Todavía estás muy reciente y por eso todavía dices como yo nunca voy a poder superar esta situación tan dolorosa. Y eso que tú estás viviendo, Diana, es normal y lo puede vivir muchas personas, pero sí se puede superar. Y te lo puede decir Ivonne. Ya. Sí, eso quería decirte que, bueno, mi proceso ha sido largo, mi duelo ha sido muy diverso, además porque en medio de ese duelo yo estaba viviendo otros duelos, que era una separación y bueno, cosas que fueron también muy dolorosas en medio del duelo de la pérdida de mi abuela, que además era cierto, como un pilar en mi vida, como alguien muy, muy importante y su muerte fue muy repentina, digamos que a diferente del proceso de Diana que venía ya con un familiar enfermo, digamos que mi familiar fue un poco inesperado esa muerte Sí, así y abrupta, o sea, no se esperaba. sí, mi abuela estaba bien por la mañana y por la noche ya falleció de manera que, o sea, nadie se esperaba. Tenía sus condiciones físicas y enfermas, ¿no? Como ya por la edad, pero digamos que no esperábamos algo así tan repentino, tan de la nada. Y creo que cuando Diana cuenta su historia, aunque es muy diferente a mi historia, pues me puedo sentir un poco en ese lugar de, sobre todo de la culpa, ¿no? De la culpa de por qué yo no estaba ahí, porque, no sé, porque también no podíamos ponerle una enfermera, bueno, como todo esta historia que Silvana me ha ayudado también un poco como a reescribirme desde la culpa, ¿no? De como no es tu culpa, tú, como tú ya lo has dicho acá, tú estás haciendo lo que puedes con las herramientas que tienes. Y en el caso mío y de mi abuela muy específico, es como ella también de pronto era responsable de muchas de esas decisiones, ¿no? Digamos que diferente a la mamá de Diana, que ya estaba en un proceso de una enfermedad terminal, pues mi abuela sí era muy consciente de algunas de las decisiones que ella tampoco quiso tomar. Entonces, ese proceso de la culpa, del yo pude, yo por qué no hice, yo por qué no envié, yo, ¿cierto? Es un proceso muy doloroso, muy largo en mi caso, que apenas siento que puedo como hablarlo abiertamente, incluso hablarlo dentro de mi familia, porque siento que también como fue una muerte tan de la nada, como que nadie aún está muy preparado para hablar del tema de la muerte y ha sido un tema muy doloroso en mi casa del que incluso puedo decir que a veces nos ignoramos sobre el proceso del duelo de cada uno.
Pero lo que quiero decir con esto es que siempre se llega como a un punto de equilibrio y es como mi mensaje para Diana de que posiblemente el dolor nunca vaya a pasar y siempre va a estar ese recuerdo, pero es como resignificamos la relación que tenemos con esa persona, ¿no? Y en mi caso, y que lo he tratado con Silvana muchísimo, o sea, yo creo que cuando Silvana dice busquen a alguien con el que puedan hablar del tema, pues a veces también es difícil, porque por ejemplo a mí me ha costado mucho hablar del tema de mi abuela, pero he aprendido a resignificar su relación y en verla, y la veo en muchas cosas de mi vida hoy, entonces como que la honro de muchas maneras, con cosas que yo hago, con cosas que yo soy, con, no sé, programas de televisión que veo y me recuerdan a ella por lo que sea, entonces creo que es la forma de honrarla también, poder hablar de ella, poder decir como que ok, es una persona que me dejó muchas enseñanzas, que dentro de su humanidad también pudo haber cometido errores, ¿cierto? Como que la perdono, me perdono también por no estar ahí, pero no puedo vivir con esa culpa de ella se fue y yo no hice nada para que no se fuera. Eh, Porque en mi caso yo sí hice muchas cosas también a la manera que yo pude haberlas hecho. Entonces, eh, los duelos son diferentes, pero por lo que decía Silvana y retomando un poco el tema, es que estas etapas se viven de el no voy a superarlo nunca o estoy llena de rabia porque también era un poco de parte de mi proceso, como que estoy muy enojada con la vida porque se fue y yo no quería que se fuera. Y ahora que ya ha pasado más tiempo, no es que yo no extrañe ese vínculo y no la extrañe, sino es cómo puedo, sí, cómo puedo resignificar y cómo puedo verla en todos los días de mi vida de otras maneras, ¿no? Como que en mi día a día, en las cosas que tengo. Estás tocando un tema súper importante allí, que hace parte de lo que teníamos para compartir en este espacio, y es que Diana, esta etapa en la que puede estar Ivonne, que es una etapa a la que seguramente vas a llegar en tu duelo. Eso te lo aseguro con el tiempo que necesites. A pesar de que los profesionales de la salud digamos que un duelo es un año o menos de un año, ¿no? Eso depende mucho de las condiciones y era lo que quería decir, de las condiciones y de las diversas variables y de las situaciones que cada persona pueda estar atravesando, ¿sí? Y no nos podemos imponer esos duelos, sino también saber que en la medida en que vayamos avanzando, en la medida en que vayamos hablándolo, en que no nos quedemos estáticos en el proceso, en que no evitemos el tema de duelar, ¿sí? O sea, el duelo implica que duela un poco también, pero no nos quedemos allí, sino que avancemos hacia el progreso de, pues, yo qué puedo aprender, esto que está diciendo Ivonne, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto para mi vida? ¿Esto cómo me transforma? ¿No? ¿Esto cómo me hace honrar a mi familiar y a ese vínculo que yo tengo todos los días de mi vida, que es lo que hemos venido conversando, ¿no? Diana, cómo honro ese cuidado, cómo pienso también en mí, en cómo me cuido a mí misma, ¿cierto? Ese legado del que habla Ivonne, ¿no? Como que yo la recuerdo, hablo con ella y hemos trabajado mucho. Tú puedes Sí, recordar, puedes saber lo que te diría tu abuela en un momento dado. Ella está en tu interior, ¿no? Entonces, es verdad. perdimos una presencia física, pero ese vínculo siempre está con nosotros y eso hace parte del proceso de duelo. Entonces, como ese legado que me deja, esos aprendizajes, esa etapa del aprendizaje, que es una etapa en donde ya se le encuentra un sentido a esta muerte, podemos reorganizar nuestra vida, ¿sí? Y podemos superar el dolor a pesar de que siempre haya nostalgia, siempre haya un poco de tristeza cuando recordemos, pues claro, porque al final pues, nos hubiera gustado seguir contando con esa persona físicamente, pero Es verdad. contamos de otra manera con ellos, ¿sí? Y los rituales que estamos haciendo y que hicimos de poder prender una velita, de poder escribir una carta, de poder hablar con nuestro familiar querido y decirle todo lo que estamos sintiendo y lo que estamos experimentando, darle lugar a las diferentes emociones, Diana, ¿no? Al final, los diferentes rituales nos permiten, ¿cierto? El reconocimiento de esas diferentes emociones y entender que esas diferentes emociones pueden estar incluso la emoción de que un día yo me levante sintiéndome tranquila, sin sentirme culpable, o sintiéndome alegre
por las cosas nuevas que puedo vivir. Otra ¿Sí? vez. Que quizás no podía vivir, por ejemplo, en tu caso, Diana, por cuidar a mamá, que es parte de lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, como que se pierden cosas, se ganan cosas siempre en la vida y ese ejercicio de ir pudiendo asimilarlo, ¿sí? En ese reconocimiento de las diferentes emociones, hará que al final no se vuelva esto como una experiencia traumática o difícil, ¿sí? Esas diferentes etapas del duelo permiten una reorganización del vínculo, pero también una reestructuración de quién soy yo cuando no estoy con esa persona, cuando ya no puedo estar con esa persona físicamente, quién soy yo y cómo la mantengo viva en mi interior. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio, digamos, de acostumbrarnos a la ausencia, pero también, ¿sí? Reconocer en esa ausencia un aprendizaje es lo más importante, es como lo más valioso. Y para eso nos sirve mucho tener un acompañamiento. Es verdad, todo lo que dices es muy cierto y creo que a mí personalmente me ayuda mucho y yo creo que a Diana también este acompañamiento pues le ha servido por lo menos para poder estar en este espacio hablando de este tema tan doloroso. Pero ya para ir cerrando, quiero que terminemos con un mensaje sobre cómo ver la muerte, ¿no? Siento que sobre todo en la sociedad latina o en nuestra cultura, la muerte siempre es un poco tabú. Lo puedo decir porque vivo en Estados Unidos y aquí siento que la muerte es vista de una manera un poco diferente, ¿no? Y los rituales de el velorio y del entierro son muy diferentes a los como los vimos en Colombia. Incluso mi mamá que vive en México también el ritual allá es diferente, pero quiero que podamos dejar un mensaje de cómo transformar esa idea de la muerte, sobre todo en procesos paliativos, en donde ya sabemos que un familiar pues está próximo a morir, cómo podemos dejar ese mensaje a la gente de una manera amorosa de ver las formas de morir. Siento que la muerte es algo de lo que no podemos hablar, nos asusta mucho hablar, ¿cierto? Nos enfrenta con la separación más profunda, ya sea si es nuestra muerte o la muerte de un familiar, nos enfrenta a esa separación de la que no hay retorno con nuestros seres más queridos, en donde vivimos el apego, ¿sí? El apego y el vínculo más importante que nos sirve y nos sostiene en la vida. Pero también, como no podemos hablar del tema, pues no logramos prepararnos mentalmente para entender que hace parte de la vida, ¿sí? Y sobre todo, ¿no? Que la vida es vida en términos de calidad y no es vida en términos del sostenimiento del ciclo vital a toda costa, ¿sí? Del sostenimiento de esa persona viviendo a toda costa. Y cuando digo a toda costa es, no importa si lo veo padecer, si lo veo sufrir, si todos sufrimos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo siento que es prepararnos también para entender que nuestro cuerpo se deteriora y que nuestro cuerpo tiene un ciclo y que como somos finitos, pues de alguna manera ese cuerpo tiene que estar en este mundo en la medida en que el cuerpo pueda sostener una calidad de vida, ¿no? Como una forma de existir que sea sana para mí y para el resto de las personas que están a mi alrededor. Pienso que lo que dice usted, doctora, es algo que es inevitable. Uno trata de no pensar en ello, pero definitivamente pues está ahí. Todos en algún momento tendremos que partir. Pues no, siento que en mi caso particular, pues la muerte fue algo que me hizo sentir como mucho amor. eh, Me hizo experimentar amor de otras formas. Yo no sabía que uno podía amar también
deseando que la persona descanse, que la persona esté bien, porque en otras circunstancias yo hubiese dicho, no, hay que luchar, hay que hacer, como lo hice siempre con mi mamá. Entonces, pues, aunque es muy doloroso, en mi caso yo, pues, he tratado de llevarlo de la mejor manera, porque pues para mí ella era mi compañía. Yo quedé, yo le digo a todos que yo me siento sola, literalmente, aunque tengo una nieta de 7 años que convive conmigo y tengo mi esposo, pero pues él no está permanentemente aquí. Entonces me siento muy sola, pero al fin de cuentas siento que di mucho amor y que lo importante fue que mi mamá supo en vida que, que le amé, que le respeté, que si lo que decía Ivonne ahora, uno las honra. Y en algún momento cuando estuvo así, yo alcancé a decirle, y yo sé que me escuchó, yo le dije que la iba a honrar siempre y una manera de honrar es amar, amar. Ahí no hay otra Muy, cosa sino amar, amar la memoria del que ya no está, de los que quedan y seguir. Hay que seguir muy, de la mejor muy manera. bien, Diana. Qué lindo. Si podemos Si podemos ser ejemplo o podemos ayudar a otros con nuestras situaciones, o por ejemplo, lo que hablábamos y lo que hacemos ahora, yo lo hablo mucho, lo hablo con muchas personas porque me di cuenta de que sí es un tabú el tema de la muerte asistida, de que aunque a mí me lo ofrecieron por alguna situación, yo no lo conocía y por alguna situación lo conocí, el tema de la sedación paliativa, pues en adelante sé que lo voy a hablar mucho y que se lo voy a contar a muchas personas para que sepan que no están cometiendo ningún acto inhumano ni nada por el estilo, sino muy al contrario, un acto de amor. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser más amorosos y empáticos. Qué lindo. Eso es muy bello y es justamente el proceso que ya se puede ver en ti del acompañamiento que hemos hecho, ¿no? Como que a pesar de esta experiencia tan difícil, Ujú. puedas sacar estos aprendizajes tan bellos y el sentido de esta pérdida te dé también esa posibilidad de entender que muchas veces las decisiones más amorosas son decisiones que también implican respetar la finitud de la vida. ¿Sí? Que es el principio por el cual entendemos la muerte asistida o que es el principio por el cual una persona tiene el derecho a solicitar la eutanasia y a no seguir sufriendo más, ¿cierto? Es decir, como que es respetar la finitud del ciclo vital, ¿sí? Y ese es un acto amoroso. Nadie tiene que estar en esta vida sufriendo. Así no, Es verdad. ¿sí? Entonces es muy importante eso que estás diciendo, como que reconozcas ese amor que hubo en tu disposición de acompañamiento hacia tu mamá. ¿Sí? Eso te va a ayudar muchísimo en el duelo y todo lo que puedes enseñar de esta situación. Pero ya para ir cerrando, en verdad quiero agradecerles a ambas por el tiempo, por estar acá a la disposición, por la valentía de contar las historias que nos contaron, por un poco la guianza, Silvana, también que nos das para poder resignificar esas pérdidas tan grandes en nuestras vidas y también en tu vida personal con la pérdida de tus seres queridos. Así que me encanta que pudimos grabar este episodio, que mucha gente va a tener por lo menos una idea de lo que es la muerte asistida, lastimosamente con una experiencia muy dolorosa, pero creo que también es una manera de contar que hay posibilidades, aunque todavía no estén siendo bien implementadas y que es un camino, digamos que en este caso Colombia, que es en el país donde sucedió eh, esta muerte tan lamentable o la forma tan lamentable en la que le hicieron el proceso a la mamá de Diana, pues hay avances en leyes, ciertas regulaciones y que esperamos que en un futuro no muy lejano todas las personas tengan acceso a estas opciones, por lo menos, y que tengan el derecho de elegir a tener una muerte digna y que sus acompañantes también puedan tomar esas decisiones y tener un acompañamiento en el proceso de la pérdida en familiar. Sí, yo quisiera aportar tres cositas importantes de técnicas, de cosas que podemos hacer cuando estemos en ese inicio del proceso de duelo y más si para todos los oyentes de pronto no tienen un acompañamiento psicológico. Es importante que tengamos la posibilidad de expresar nuestras emociones y de reconocer
como válidas todas estas emociones. Y estas formas expresivas pueden ser hablando con alguien. Si yo no me siento en capacidad de hablarlo con alguien, escribir. La escritura terapéutica es muy importante y reconocer esas emociones de por qué me siento así, validándolas todas, entendiendo que en el duelo se entra y se sale y que hay momentos en los cuales no me estoy olvidando de mi familiar si estoy tranquila, no me estoy olvidando de mi familiar si puedo disfrutar algunas cosas de la vida, porque entro y salgo del duelo. También me parece muy importante recordarle a las personas que los ejercicios de respiración diafragmática, los ejercicios digamos, de expresión del afecto, la resignificación de la pérdida, los ejercicios de ritual en los que yo honro a mi familiar, lo recuerdo quién era, cómo se comportaba, cuáles fueron los aprendizajes que me daba, qué gané en esta experiencia, por qué era tan importante para mí, cuáles eran las características que quiero conservar en mi vida, también cuáles fueron los aprendizajes dolorosos que tuve en esa relación, ¿cierto? O sea, empezar a ganar, sentir que se gana en ese proceso de duelo. Y como tú dices, ¿no? En la medida en que si yo tengo el acompañamiento, y recuerden, no siempre el acompañamiento tiene que ir por un psicólogo, ¿sí? También puede acompañarnos una persona que simplemente nos escucha y está allí. Simplemente es el ejercicio de la escucha activa, también funciona muy bien. ¿Sí? Entonces, si necesitamos hablar y no tenemos un psicólogo, pidámosle a alguien que nos escuche. Mira, lo que yo necesito es que estés aquí conmigo y me puedas escuchar sin juzgarme, ¿sí? Simplemente necesito sacarlo de mí. ¿Sí? Necesito sentirme menos sola cuando me estoy sintiendo así de triste. Y entonces en ese sentido podemos también pedirle a nuestros amigos o a las personas, a nuestro esposo, lo que necesito es poder hablarlo, no quedarlo aquí y darle lugar a eso. Agradecerte, Ivonne, por este espacio y por también habernos permitido a Diana y a mí sumarnos a este podcast. Gracias a ti y bueno, Diana, en verdad eres una valiente, te lo voy a decir siempre. Muchas gracias por contar tu historia y espero que esto no le vuelva a pasar a nadie más porque en verdad nadie se merece atravesar un doble dolor, un dolor de esta manera tan grande, ni que sea tratado de esta manera. Pero estamos sacando de esa experiencia algo muy doloroso, pero también muy sano, muy lindo, Sí. de mucho aprendizaje, ¿cierto? Así como muchas cosas en la vida y muchas experiencias pueden ser dolorosas y podemos sacar de allí muchas cosas muy lindas a partir de la resiliencia. Sí, claro. Ese es el legado que los familiares nos dejan. En el caso de mi mamá, ese es su legado. Y pues hay que honrarlos hasta que estemos con vida. Muchas gracias a ustedes también. Les agradezco mucho con todo mi corazón. Les agradezco, mejor dicho, unos ángeles que Dios puso en mi vida. No tengo palabras para expresarles cuánto estoy agradecida con ustedes. Me he sentido muy acompañada. Nunca pensé yo, nunca había recibido una terapia, he atravesado por muchas situaciones y pues jamás consideré que necesitara una terapia. Y realmente en esta oportunidad me he dado cuenta de que sí es muy importante el acompañamiento, de que sí es muy importante hablar, lo que decía la doctora. A veces uno habla con la muchacha que le arregla las uñas y ellos se convierten como en una especie ahí de medio psicóloga, pobrecitas yo. Y no, no, eso no solamente, eso hay una cantidad Sí. de acompañantes ahí, la que te arregla el cabello, entonces allá uno va y le cuenta toda la historia y uno va y llora, ya lleva el pañuelo. Entonces, sí, el vecino, yo saco mis mascotas y allá en el parque me encuentro con los vecinos sacando sus mascotas y venga, le cuento, ¿no? ¿Cómo le parece? Y allá terminamos pues como todo el mundo termina siendo como la parte de ser el escucha de uno, ¿no? Resulta, o en mi caso particular me pasa que yo, como no tengo con quién hablar, soy muy sola. En el diario vivir, soy muy sola. Entonces, pues tengo solo una niña de 7 años, pues que, ¿cómo le voy a contar eso a ella? Entonces yo trato como que me he dado cuenta que trato como de contarlo mucho. Entonces hablo con mis vecinos, hablo con la señora que va por allí, me encuentro la señora en el parque y como a todas las personas les voy expresando lo que siento. A mí se me facilita, pero pues también invitar a todas aquellas personas a las que no se les facilita que
que lo hagan, que lo intenten, porque eso sana, eso libera. Entonces, sí, Eso. es eso. Y muy agradecida Así por es. esta oportunidad y este espacio, Ivonne. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes dos. cuídense mucho. Muchas gracias.